Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Vamos a estar con ustedes de 5 a 6 de la tarde con este programa al que, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Juan Carlos Contreras. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Ángel, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, Gracias muchas por gracias. La invitación. Les platico que Juan Carlos, además de arquitecto, es un emprendedor social, especialista en temas de certificaciones sostenibles y ciudades resilientes. Yo creo que esto viene mucho al tema en estos días, en este año, que hablamos cómo poder resistir, cómo podemos ser más resilientes precisamente. ¿Qué es esto de lo sostenible? Quitando un poco las etiquetas, el greenwashing que tenemos por ahí en todos los productos y servicios que consumimos. Y bien, estamos hoy aquí para un poquito desmenuzar estos temas contigo, Juan Carlos. Muy contentos de estar aquí. Y antes de iniciar de lleno con los temas, recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, y pueden encontrar el podcast en YouTube y también en Spotify como Más que Arquitectura. Ahora, Juan Carlos, platícanos un poquito este contexto en el que te consideras este emprendedor social que va hacia la sostenibilidad, a la economía social, estos factores que tienen que ver también con el tejido social, la gente. ¿Cómo va todo esto? Pues mira, ¿qué te digo? Tú nos conoces ya de algunos años, ¿no? Y sabes que no hemos parado ahora sí que de meter un poco de desorden mental, ¿no? Es decir, hemos estado nosotros explorando a manera interna diferentes, pues también entender muy bien en qué va todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Porque una cosa es lo que tú aprendes, lo que escuchas, ¿no? Pero a través de estos años nos hemos dado cuenta que pues hay que meternos un poco más a las entrañas de ver realmente qué está sucediendo, ¿no? Entonces aquí hemos estado trabajando en temas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, tenemos al Fab Lab, ¿no? Bueno, claro. Es como nuestro laboratorio experimental. Y ahí hemos estado explorando un poco el tema de residuos plásticos, cómo se reprocesan, cómo se puede volver un subproducto, ¿no? En el tema de textiles, en algún momento también se hizo algo como en textiles desde un enfoque de circularidad, ¿no? Sí. En el tema de la edificación estamos ahí muy inquietos en ver realmente qué implicaría hacer un edificio cero energía en un contexto local, ¿no? Claro. Estamos explorando también temas de cómo se puede industrializar el tema de la arquitectura, ¿no? Es decir, correcto, a pesar de que ya está industrializada, sino que más bien cómo nos volvemos unos ensambladores de expertos en este tema, ¿no? Porque ahí es donde el tema de la sostenibilidad, o más bien de la eficiencia energética, creo que tiene un pequeño... Para disminuir todos estos desechos, ¿no?, que generamos exacto, a la hora de construir, que, la construcción es una de las actividades principalmente contaminantes del hombre, ¿no? Exacto. Y que finalmente en el tema de este tipo de edificios con una muy alta eficiencia, ¿no? El tema de la mano de obra cualificada en la construcción, hemos visto que sí marca la diferencia, ¿no? O sea, el tema de los planos, edificar un edificio, sí, no significa que realmente lo estés construyendo. Así es. Sellando todo lo que tengas que sellar, ¿no? Y que luego pues tú puedas tener pérdidas energéticas por muchos sitios, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, este tiempo hemos colaborado en algunos proyectos, ¿no? Tanto en Mérida como fuera de Mérida, ¿no? Y hemos notado, pues, este tema, ¿dónde está la clave, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Hacemos las pruebas, las mediciones, ¿no? Para nosotros entender muy bien el por qué te dicen que tiene que ser un edificio hermético, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Porque depende de cómo lo mires, pues hay una corriente que dice, arquitectura tropical es muy permeable, ¿no? Yeah. Pero los edificios de alta eficiencia tienden a ser más herméticos, ¿no? Sí. ¿Dónde está el punto medio? ¿O a qué se refiere, no? O el tema de, no necesito un sistema de ventilación controlada, sino que la ventilación natural, ¿no? Entonces son cosas ahí una cosa es tu ventilación natural, pero otra cosa es que tu edificio esté permeando por todos lados, por una mala ejecución, por ejemplo, de las carpinterías o de las ventanas, ¿no? De alguna ingeniería, ¿no? Ahora, este tipo de situaciones se puede, pues más bien se certifica. Una de las maneras de garantizar que cumple estos lineamientos, pues son las certificaciones. Exacto. Algunas las manejan ustedes. Sí. Y antes de platicar cuáles son, ¿para qué nos sirve una certificación?
Y a veces como ciudadano en Mérida, en Yucatán, me cuesta trabajo creer, Juan Carlos, que las certificaciones es algo ya actual, ¿no? Que necesitamos en una ciudad pues mexicana en crecimiento, Claro. como Mérida. Bueno, el tema de las certificaciones, que se puede decir que es la ecoetiqueta de, pues vamos a llamarle un producto que es una casa, ¿no? Así como están Sí. las ecoetiquetas en diferentes tipos de productos, bueno, es una etiqueta que te da una credibilidad de que tú estás comprando o adquiriendo, pues tiene pues ha sido construido de acuerdo a ciertos lineamientos, ¿no? Y el tema de las certificaciones lo que hace es que agrupa, pues hasta cierto punto en un balance, ¿no? Considerando diferentes aspectos que pueden ser el uso de los materiales, el impacto en el suelo, la calidad ambiental interior, el confort, la energía, ¿no? Hacen un balance y que al final determinan, pues, que un edificio, para que sea considerado mínimamente sostenible, ¿no? Tiene que tener, pues, ciertas características. Y que finalmente, pues, la certificación es lo que valida, ¿no? Es lo que valida porque, bueno, por una parte eso, ¿no? Por otra parte, creo que uno de los principales, pues, no quisiera llamarle beneficios, porque los beneficios de un edificio ecológico creo que no tendría mucho que ver con el tema de una certificación, es decir, la certificación es un logro que tú has obtenido y tienes algo que lo acredita, ¿no? Sí. Pero más bien por el hecho de prevenir esto que como tú bien dijiste al principio, el greenwashing, ¿no? Hay mucho de esto, o sea, hay mucho de esto en todo. Todo es verde, todo es ecológico, ¿no? Todo Todos es, los empaques. es como la anécdota o la analogía del kiwi y de la sandía, ¿no? Okay. O sea, ¿tú qué eres? ¿Cómo es? ¿Kiwi o sandía, no? Ya. Entonces, ¿tú qué prefieres, ser un kiwi o una sandía? Pues yo preferiría hacer un kiwi verde en el fondo, ¿no? Por Exacto, adentro. ¿no? Y la sandía es verde por fuera y por dentro es otra cosa. Entonces hay mucho de esto, ¿no? No solo en general la economía así se mueve, ¿no? Entonces es lo que una ecoetiqueta pues garantiza, a menos que has seguido tú un proceso estricto y riguroso para poder lograr algo, ¿no? Correcto. Entonces básicamente yo creo que es el principal elemento, y sumado a eso pues finalmente que hace un balance de múltiples temáticas o tópicos, ¿no? Que interfieren en un proyecto, en una construcción. Exacto, y que ese edificio pues simplemente pues sea superior a lo que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea, vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, estamos con el arquitecto Juan Carlos Contreras, especialista en certificación sostenible y ciudades resilientes. Juan Carlos, retomando el tema, nos estás introduciendo a la parte de las certificaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué nos sirven? Y bajo qué lineamientos funcionan estas para los edificios que construimos. Ahora, lugares como Yucatán tenemos arquitectura vernácula, ¿no? Esta cultura o esta herencia cultural que está arraigada todavía a la población. ¿Cómo podemos entenderla en comparación con un edificio certificado, ¿no? Si bien podríamos pensar que, por ejemplo, hablamos en el corte, una casa maya, pues bien, es sostenible, ¿no? Utiliza materiales de la región, cómo respira, etcétera. Pero bien, un edificio que contiene concreto podría tener también unas características sostenibles, ¿no? Si me equivoco en los términos, me corriges. Uh-huh. Pero en comparativa, ¿cómo entenderlos? Ok, mira, ese es un tema que tiene mucha controversia. Hay diferentes posturas en el tema, ¿no? Yo creo que todo parte de no solo la arquitectura vernácula, haciendo alusión a lo mejor al tema de prácticas bioclimáticas, ¿no? Techos altos, orientación, que esto yo creo que ya es de cajón, ¿no? Pero en el caso del tema de buscar edificios y claro, y que van a ser sostenibles, ¿no? En el sentido de, como tú bien dices, pues tienen materiales locales, ¿no? Tienen poca energía incorporada en los procesos de construcción. O sea, hay muchas bondades en ese aspecto, ¿no? Pero creo que en el tema en donde ahora mismo estamos en la línea de los edificios ecológicos, que estamos tirando cada vez más a edificios, vamos a llamarle de muy bajo consumo, ¿no? Sí. O edificios de energía nula, ¿no? O cero energía. Y este tipo de edificios sí que requieren ciertas características. ¿A qué nos referimos con energía nula? Bueno, al final es un concepto que viene de la corriente del Passive House, ¿no? De cómo tú puedes tener un edificio que funcione pues con la potencia que tiene una secadora de cabello, ¿no? Es decir, a ese nivel. ¿Por qué? Porque es completamente
hermética. Con todos los electrodomésticos, ¿no? Estamos hablando de refrigerador, ventilador. Pues que funcione con 15 kilowatts hora al año, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, realmente eso es muy exigente, ¿no? Porque tienes que tener una muy buena envolvente térmica, sistemas mecánicos que realmente funcionen con poca energía, ¿no? Y que respondan principalmente al tema del confort. Y por otra parte, la calidad ambiental interior que va ligado a esto, ¿no? Es decir, la arquitectura eficiente tiende a ser cada vez más hermética, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la arquitectura vernácula, en el caso, por ejemplo, de la Casa Maya, es una arquitectura muy permeable, ¿no? Es decir, que si tú tienes, aquí es para que funcione prácticamente, pues sin aire acondicionado, porque en un momento dado que bien que lo puedes tener, pero pues al ser la piel de la construcción muy permeable, pues se te va a ir la energía por allá, ¿no? Y dependiendo de la época del año, pues ganarás más humedad, perderás más frío, ¿no? Más energía. Estarás atado, ¿no? A lo que suceda con el clima. Exacto, ¿no? Entonces, al final, creo que es esa delgada línea entre la arquitectura bioclimática, arquitectura vernácula y la arquitectura pasiva, pensando en sistemas activos que te permitan tener control de ciertas condicionantes, que en este caso creo que la principal es el confort, ¿no? Hablábamos hace el tema por ejemplo, de la ventilación natural. Pues no sé, en tu casa, por ejemplo, yo abro mis ventanas y en la mañana y en la tarde tengo polvo, pero por todos lados, ¿no? Sí, claro. El tema de ruido, el tema del calor, que hasta cierto punto pues entra también en mayor o menor medida, ¿no? Y en el caso y aquí vete a saber cuando hay tema de un poco más de la DES, ¿no? El tema de las alergias. Exacto. Cuando llueve, pues... Ahí va la parte de lo hermético que decías, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo unos pequeños, hicimos un pequeño estudio, ¿no? Claro, aquí el tema de lo hermético, que es a lo que cada vez tendemos más para conseguir, pues, máximas eficiencias, ¿no? Sí. Se contrapone al tema de la calidad ambiental interior en nuestro proceso constructivo, en el caso de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Las viviendas no tienden a contemplar un sistema híbrido de ventilación, es decir, dependemos de la ventilación natural, ¿no? Principalmente, correcto. ¿no? Así es. Y del aire acondicionado como un elemento de climatización, o sea, no de ventilación. Sí, de control de temperatura. Control de temperatura. Exacto. Pero si nosotros cerramos nuestras ventanas, finalmente, si son muy herméticas, ¿qué va a pasar? Pues que se nos va a empezar a incrementar el CO2 porque no tenemos circulación de aire, porque no hay un sistema híbrido de ventilación controlada, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en la construcción, vamos a llamarle convencional, pues este almacenamiento de CO2 pues probablemente no se dé muy notoriamente porque tenemos muchas infiltraciones no controladas, ¿no? Las principales son, por ejemplo, en el tema de las ventanas, ¿no? En las uniones de las hojas de las ventanas. No son herméticas. No son herméticas. En el tema, por ejemplo, de las puertas, se genera ahí cierta separación entre la puerta y el exterior, ¿no? Pues por ahí también se escapa lo que es bueno, están estas ventilaciones, estas infiltraciones no controladas y por lo tanto, pues el edificio siempre está permeando, ¿no? Entonces, por eso que cuando hay humedad, pues se nos mete la humedad, cuando hay frío, pues se nos mete el frío, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, donde les ponen el famoso tragaluz con ventilación perimetral en el baño. Ajá. Y de repente, pues hay frío y tienes frío en el baño, ¿no? Exacto, o sea, está helado. Está helado el baño por lo mismo, ¿no? Y en una casa que es altamente eficiente, pues más o menos la temperatura interior se mantiene siempre entre los 20 y 24 grados, ¿no? Porque está diseñado para trabajar en estos rangos. Esa temperatura es la temperatura de confort para estar en casa, trabajar, etcétera, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? En nuestra zona climática tenemos como un excedente permitido porque es un clima muy, muy extremo, ¿no? En el que nos encontramos. ¿Por qué es extremo? Por el tema del calor y por el tema de la humedad, ¿no? De acuerdo. Debería de haber deshumidificador en todas las casas, ¿no? Entonces aquí pues tenemos un rango más aceptable que podría ser 26 grados, ¿no? Tu temperatura de confort. Porque mejor estás a 40. O 27, entonces, exacto. No puede ser tan extrema la diferencia tampoco. El salto térmico es menor, 26 grados, ¿no? Sí. Y otra cosa, pues depende mucho del metabolismo, ¿no? Tú, por ejemplo, estás delgado, pues a lo mejor 27 grados estás confortable, pero yo soy más como un oso, pues necesito 23 grados, 24 grados para estar más confortable, ¿no? Y en invierno, pues los 20 grados, 21 grados es la temperatura de confort, ¿no? ¿Qué significa? Que ya de aquí tu casa tiene que tender únicamente por lo que son los elementos constructivos y el diseño de la envolvente térmica a intentar minimizar este salto térmico para que cuando tú le metas un sistema activo que es un aire acondicionado, pues el salto térmico sea menor y tu esfuerzo por llegar a tu temperatura de confort pues sea menor, ¿no? Sea menor. Y así pues sí, se controla el uso de energía, ¿no? Uh-huh. Antes de meter más equipos y tal, es controlando estas pequeñas variantes que mencionas. Sí, te encuentras con muchas cosas, ¿no? O sea, el grado de, por ejemplo, estas pequeñas infiltraciones pueden suponer una pérdida energética importante y no tenemos cierto cuidado a la hora de construir, ¿no? Sí.
hemos visto casos donde aplicamos a veces unas pruebas que son bueno, no sé si te hablo de cosas muy técnicas, ¿no? Pero es una prueba que es un blower door, ¿no? Que es un ventilador que se conecta a las puertas, ¿no? Y presuriza la casa y despresuriza la casa, ¿no? Órale, no. Entonces eso es En mi precisamente... pueblo no hay eso. Bueno, tenemos el equipo y cuando quieras te hacemos la prueba en tu casa. Gracias. Entonces hemos hecho varias pruebas por acá y te encuentras, sí, precisamente eso, ¿no? Son cosas que no detectamos a la simple vista, ¿no? Claro, pero que ahí están, ¿no? Ahora, también hay un factor clave en los materiales que usamos para la construcción, como decías, convencional, ¿no? Uh-huh. Hablando del bloque vibrado Sí. de concreto, que es la unidad de construcción básica que Sí. tenemos aquí en la región, Uh-huh. y generalmente ventanas con canceles de aluminio delgados. Sí. Estos dos productos, estos dos sistemas, pues no ayudan mucho a este aislante térmico, ¿va? Sí. ¿Cómo es que hemos llegado a eso y que la construcción convencional, lo que Sí. hace el grueso de la población, constructores y arquitectos, desarrolladores, usa este método y no algo más eficiente? Sí. Pues mira, no tengo idea de cuál pueda ser la respuesta. El motivo seguramente es un motivo más económico y muchos de los modelos que se replican pues vienen de otras partes con otros climas, ¿no? No es lo mismo construir con un bloque de concreto convencional en Ciudad de México, que el clima es más benigno, ¿no? Claro, templado. Es más templado que construir con un bloque aquí en donde las temperaturas son mayores, ¿no? Pero esto juega un papel en contra muy importante, ¿no? Porque estás hablando de pasar de un sistema constructivo que no es eficiente para nuestra zona climática y tienes que llegar a niveles de envolvente térmica muy superiores y esto hay un factor costo importante, ¿no? No es lo mismo decir ahora mismo mi sistema constructivo o mi normativa me exige 2 pulgadas de aislamiento y tengo que llegar a 4, ¿no? Okay. Que llegar de 0 a 4, ya sabes. Exacto. Entonces es ahí donde se te disparan los precios en ese sentido de la construcción, que no es que sea más caro, es que estamos partiendo de algo que es muy, pues no es adecuado para nuestra digamos, región, ¿no? Industrializado, ¿no? Uh-huh. Somos víctimas y usuarios de estos procesos y productos industrializados para la construcción también. Sí. En un lapso de tiempo, desde que ustedes llegaron aquí a Yucatán, Juan Carlos, y implementar este tipo de certificaciones para la construcción, ¿cómo han notado el cambio en las construcciones, el cambio en las costumbres, en la conciencia para estos saltos térmicos, para estos usos energéticos? Pues yo creo que de que, bueno, nosotros estuvimos un tiempo fuera, pero creo que ya cada vez hay más conciencia, ¿no? Ya hay varios proyectos en Mérida que están en proceso, vamos a llamarle, de buscar algún tipo de ecoetiqueta, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Pues puede ser, pues, no sé, Edge, puede ser Sites, puede ser LEED, ¿no? Claro. Cosas que, pues, que hace algunos años no se veía y ahora mismo, pues, sí, ya hay varios proyectos en proceso, ¿no? Y que no necesariamente estoy hablando de que tengas que tener una etiqueta, tienes que tener consciente de, bueno, además de las locales que está el tema, o las nacionales que puede ser el programa Ecocasa, por ejemplo, ¿no? Que también te piden ahí ciertas características, vamos a llamarle de eficiencia energética, ¿no? Es decir, que ya se va haciendo más consciente el tema. Aquí el tema es también que se abre un área de oportunidad importante, ¿no? Para los desarrolladores, por ejemplo. Porque hay un gane económico, hay una ventana clara, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, simplemente tienes en el mercado un mejor producto. O sea, un mejor producto, claro, dependiendo del nivel de eficiencia que tú estés aspirando, ¿no? Porque, o sea, hay de niveles de eficiencias, hay niveles de residencias, ¿no? Entonces exacto, se pueden manejar diferentes gamas como en todas las cosas. Diferentes gamas, ¿no? Aquí es muy importante el tema también del... Piensa que si hablamos de puntos importantes en una edificación más eficiente, ¿no? Podríamos hablar más o menos de 5 o 6 puntos, ¿no? El primer punto es la envolvente térmica, ¿no? El segundo punto, pues, son las infiltraciones no controladas. El tercer punto es tus sistemas activos de ventilación, ¿no? El cuarto punto son tus vidrios, ¿no? El quinto punto es la hermeticidad de la vivienda. El sexto punto son tus elementos de control solar, ¿no? O sea, finalmente, si tú partes de una etapa temprana de diseño, seguro que te ahorras mucho dinero, ¿no? Porque tú ya vas a saber dónde tienes que poner mayor esfuerzo, ¿no? Estas partes vulnerables. Claro, es por ejemplo, si tú vas a hacer una casa y le vas a poner, qué sé yo, el 40% de superficie cristalada, pues que sepas que esto te va a jugar en contra, ¿no? Pero si haces tu estrategia y puedes estar a lo mejor en un 20%, pues entonces, claro, con ventanas más pequeñas, mejor
mejor ubicadas, pues le puedes meter un mejor vidrio, ¿no? Y el mejor vidrio hace la diferencia. No es lo mismo tener un vidrio de 6 milímetros que tener un vidrio doble o un vidrio triple, ¿no? E ir jugando con estas variables. Vamos a quedarnos con esa idea. Sí. Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura. Dale. Tú escuchas Más que Arquitectura. Ok, ahora, estas partes técnicas que seguramente los constructores van diciendo, pues sí, ¿no? Tal. Creo que para cerrar ese punto, decir cómo es que al desarrollador, al que vende casas, le funciona esto, ¿no? Y decir, oye, pues que tu usuario entienda que la casa tan económica que le estás dando le va a hacer gastar en energía, hay una serie de cosas, ¿no? En eso y ofrecerlo como un mejor producto. De entrada, precio inicial tal vez no tan barato, pero a la larga definitivamente mejor, ¿no? Y de ahí me gustaría que nos fuéramos al Fab Lab y entender cómo es que hablamos como de una escala más grande, pero el Fab Lab creo que hacen cosas tan específicas de prueba de cosas tan puntuales en las que, bueno, se van probando estas cosas, ¿no? Y hablaste de los textiles y hablaste de estas otras cosas en las que han estado metidos y está muy chido también. No, sí, podemos hablar de eso. Ahora mismo también, piensa que la escala a la que tenemos que, es decir, como que vamos un poco el tiempo, llevamos el tiempo en nuestra contra, ¿no? Uh-huh. Porque al final ahora estamos hablando apenas de edificios que están empezando a ser más eficientes, ¿no? Y hoy por hoy, como está la cosa, tendríamos que estar pensando ya en ciudades, ¿no? Es decir, ya nuestra escala, la escala de edificio era hace 10 años, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver cómo agilizar todo esto, ¿no? Hacer comunidades sostenibles, porque no solo es el tema del edificio, es el tema también de las personas, cómo se empoderan del tema, qué tan sensibles son, cómo tú haces que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Una comunidad sostenible. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura, debatiendo aquí durante el corte, creo. De vuelta contigo, Juan Carlos. Entender, a ver, tenemos desarrolladores, constructores, están vendiendo diferentes tipologías de vivienda aquí en la ciudad, aquí en el estado. ¿Cómo es que la economía de usar materiales que reduzcan el uso energético, el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para controlar temperatura, sobre todo temperatura en la casa, ¿no? Puede ayudar a que el usuario que compra una casa gaste menos a la larga, ¿no? ¿Cómo entender esto y bueno, para dónde va? Bueno, aquí definitivamente hay un tema, es un área de oportunidad para los desarrolladores ser los impulsores en la región, ¿no? O sea, ser pioneros en la zona en ir impulsando ese tipo de construcciones, ¿no? Y mucho tiempo se ha hablado de cuál es el beneficio para el desarrollador, ¿no? Sí. O cómo pueden ellos vender transmitir este beneficio, ¿no? Entonces está claro que va a haber un incremento en sus costos de construcción. No puedes tú pretender hacer lo mismo y tener un certificado porque te están exigiendo pues ciertas características que ahora mismo no tienes contemplado dentro de tus costos, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de los procesos constructivos, estoy hablando del costo directo de hacer la construcción, ¿no? Entonces, mucho tiempo se ha hablado de cuál es el beneficio para el comprador, ¿no? Bueno, pues sí, tienen un ahorro energético, tiene menor depreciación su inmueble, ¿no? Porque estás comprando algo que al menos en 5 años no va a haber algo similar, ¿no? Ok. Pero creo que hay algo que yo creo que la gente, el comprador final, yo creo que valora más, ¿no? Que es el hecho de, no solo de tener una mejor casa, ¿no? Sino el hecho de tener una casa más saludable, ¿no? Es decir, es una casa que te va a hacer ganar dinero y que vas a estar tú mejor en todos los sentidos, física, mental, emocionalmente, ¿no? Porque no vas a llegar a tu casa y vas a sentir el calor, que va a ser el bochorno allá, ¿no? O temas de aire que no sabes de por qué tienes. Y ahora que estamos más preocupados con los virus, las alergias, etcétera, sí queremos cuidarnos de todo esto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces hay un tema ahí importante en ese tema. Simplemente es una mejor casa que además de hacerte cuidar el dinero en cuanto a los consumos energéticos, hay un tema que está asociado también a temas de cuánto gastas por estar deprimido, ¿no? O de pasártela mal tu falta de productividad por tales horas del día no ser productivo. Por tal incomodidad, ¿no? Claro, entonces a ti te cuesta mucho dinero esto, pero no lo hemos cuantificado, ¿no? ¿Cuánto dinero nos cuesta? Entonces hay muchos temas que se le pueden
que pueden ser vistos como una bondad para este tipo de edificaciones, ¿no? Pero también lo que te comentaba en el corte, ¿no? O sea, ahorita en Mérida, en México, se está hablando de una escala a nivel edificio, ¿no? Yeah. Pero yo creo que ya vamos tarde para esto, ¿no? Yo creo que ahorita ya nuestras estrategias tienen que ir centradas más a un tema ya más urbano, ¿no? A nivel más ciudad, es decir, ya en todo este tema, dicen que el siguiente gran evento catastrófico no va a ser una crisis sanitaria, sino que va a ser una crisis climática, ¿no? Entonces, claro. Entonces aquí hay que empezar a ver cómo descarbonizar la ciudad, cómo descarbonizar los procesos económicos, ¿no? Es decir, todo. ¿Cómo entenderla? Unos ejemplos aterrizados. Si hablamos de la vivienda, y creo que está claro estos ángulos que podemos atacar las ineficiencias, Juan Carlos, del lado de la ciudad, como un ciudadano, pues cualquiera, ¿cómo podría yo entender qué podemos hacer, no? Bueno, lo importante es el acceso a la información, ¿no? Los ciudadanos tenemos que estar empoderados del tema, ¿no? De qué significa descarbonizar, qué significa ser sostenible, qué significa cuidar los recursos, todos estos temas que muchas veces desconocemos. Hay gente que a lo mejor pues compra una casa sostenible y no sabe que, o sea, él lo compró porque le gustó, ya sabes, pero no tanto. Y luego, sumado a esto, pues tiene que ver toda la interacción de los múltiples actores, ¿no? Es decir, cómo tú mantienes en el tiempo comunidades sostenibles. Esto es el principal reto, ¿no? Porque la casa ahí la tienes, pero, por ejemplo, tú tienes una casa sustentable o sostenible, pero si no sabes cómo usarla, pues vas a tener el aire acondicionado encendido todo el día, ¿no? Entonces, si tienes una casa diseñada para consumir 15 kilowatts hora al año, vas a tener una casa pero de 40, ¿no? Porque tienes el clima encendido todo el día. Hay que aprender a usar estas tecnologías. Hay que aprender a usar, claro, ahí tienes que aprender a usarlas, ¿no? Y ahí es donde los ciudadanos jugamos un papel muy importante de entender nuestra responsabilidad en el tema de las ciudades más sostenibles o resilientes, ¿no? Sí. Entonces, pero sumado a eso tiene un trasfondo ahí también de diseño urbanístico, paisajístico, ¿no? Normativa. De normativa. De cómo hacer construcciones que regulen la isla de calor, ¿no? De cómo manejar el tema de las inundaciones, el tema del agua, ¿no? De cómo aprovechar pues varios ciclos del agua para diferentes actividades dentro del mismo desarrollo. ¿Por qué no pensar en también... hay muchas polémicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema he visto algunos casos de edificios que se quieren hacer en la ciudad y luego los vecinos como que ya no quieren más edificios, ¿no? Pero claro, en el tema de la ciudad creo que es el área importante para poder tú densificar, ¿no? Porque al final tienes todos los servicios, tienes acceso claro. en menor distancia, en menor tiempo a mucha información traducida, a mucho acceso a diferentes, vamos a llamarle a señales o información percibida a través bueno, yo digo acceso a información, es la información que te llega a través de lo que tú ves, ¿no? Si ves lavanderías, si ves ferreterías. Así es. Entonces, el paisaje que puedes percibir, ¿no? Como ciudadano. Como ciudadano y como necesidades básicas o no tan básicas que tú necesitas para poder hacer tu vida día a día, ¿no? Y sumado a esto, pues los modelos económicos que hay en la propia ciudad, que son los servicios que se prestan, ¿no? Entonces, imagínate tú llevar a personas fuera de estos servicios, por ejemplo, al final también hay un tema importante, ¿no? Entonces te pones a cuestionar de si realmente necesitamos recuperar los terrenos grandes para densificar la ciudad y que las casas grandes se vayan fuera de la ciudad a hacer su casa de verano o de campo. No sé si me explico, ¿no? O sea, ¿cómo entender el hecho de... O sea, ¿qué hacer, no? Y... ¿qué decir esto? Bueno, el tema de la resiliencia, bueno, la definición así tal cual es que se pueda preparar para poder responder a ciertas situaciones no deseadas o no controladas, ¿no? Entonces puede ser muy, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el tema de las inundaciones, ¿no? Como dice, ya ves que hay varios desarrollos que se han inundado, ¿no? Por X o Y motivo. Pues cómo tener un desarrollo que pueda autorregularse en el tema de agua de lluvia, ¿no? ¿Qué necesitas tener? Una infraestructura verde, jardines de lluvia, pues no sé, no pozos pluviales, porque al final es por donde sale luego el agua, ¿no? Como vimos el año pasado. Pero ¿no? Sí, a lo mejor a tener una estrategia más horizontal, ¿no? De que te pueda retener el agua para que entonces luego se vaya regulando a su ritmo, ¿no? A su ritmo. Ese puede ser un tema. Otro tema, por ejemplo, es el tema de... pues cómo nos regulamos el tema del calor, por ejemplo, ¿no? El tema de la isla de calor en ciertas épocas del año es muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces el tema de hacer una ciudad resiliente, pues es que sepamos que en 10 años vamos a tener sombreada todas nuestras vialidades, ¿no? Porque vamos a tener un microclima pues a todo dar, ¿no? Es pensar un poco en eso, ¿no? Cómo vamos a poder mantener
una temperatura de confort en nuestros espacios urbanos y no solo una plancha de concreto, ¿no? Que eso nos juega en contra porque también luego nuestros edificios van a necesitar más energía para estar más confortables, ¿no? Otro tema, por ejemplo, nunca hablamos, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? O sea, es decir, hay zonas en las que puedo yo cultivar, o sea, porque ya se vuelve un tema que es una carga, ya sabes, puedo tener un huerto verde, es una super chamba. Es una super chamba, ¿no? Pero que al final es un tema de acceso a alimentos, ¿no? Y que eso también en las partes de... Yo he visto algunos casos en otras partes del mundo donde te dicen la Villa Verde, ¿no? Pues la Villa Verde es... Digo, no significa que vayamos para allá, pero es casi así las gallinas, los cerdos y el huerto, ¿no? Un rollo más permacultura. Pero, exacto. Pero en la ciudad esto cómo se traduce, ¿no? O sea, que hay cosas ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es realmente factible? ¿Qué podemos hacer en la ciudad? ¿Qué es realmente factible, ¿no? Y cómo lo integramos a poder saber que contamos pues, con esto, ¿no? En ese sentido, ¿qué camino consideras que Mérida está llevando? Pegado a estos lineamientos, ¿tú crees que se está preparando para ser una ciudad resiliente o estamos yendo para otro lado? Mira, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que realmente se esté preparado para ser una ciudad más resiliente, ¿no? Porque al final son cosas que no vamos a poder ver hasta que estén hechas las actuaciones, ¿no? Ahora mismo es como que quiero todo rápido y ahora, ¿no? Esto lleva un proceso, habría que conocer muy bien pues en qué están trabajando para poder conseguir esa ciudad más resiliente, ¿no? Sabemos que han hecho algunas estrategias, pues en el tema de intentar reducir pues el uso del vehículo. No sé qué tanto esté funcionando porque no sigo mucho este tema, ¿no? Pero creo que la parte clave de una ciudad pensando en temas de, pues más allá de la resiliencia, de cómo pueda funcionar mejor, yo creo es un tema de la movilidad, ¿no? La movilidad es súper clave en este aspecto, ¿no? Tener un sistema de transporte público que no esté pensado para la gente que no tiene coche, sino que esté pensado para todos, ¿no? Claro, que incluso que hasta el que tenga coche tenga... O sea, prefiera no usarlo. Prefiera usar el transporte público, ¿no? Creo un poco ideal, ¿no? Nos encantaría pensar así en una ciudad como Mérida, en un estado como Yucatán, pero pocas son las ciudades en México que llevan este estilo de vida. Bueno, claro, porque lo mismo, el transporte público siempre ha sido visto como para el que no tiene el coche, ¿no? O sea, al final el que tiene el coche, pues... Y por otra parte también las ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos son muy dispersas, ¿no? O sea, no es lo mismo tú salir al transporte público y encontrar todo en cierta distancia a tener que viajar una hora en transporte público. Creo que la ciudad se tiene que ir balanceando un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo haces tú este híbrido de usos mixtos? ¿Cómo haces tú zonas que puedan conseguir servicios básicos dentro de 15 minutos caminando, ¿no? O sea, todos los servicios básicos a 15 minutos caminando, o sea, cerca, ¿no? Para que tú también dependas cada vez del automóvil y que las cosas que tú puedas ir a buscar fuera de esos 15 minutos, pues tengas la opción de un transporte público de calidad, ¿no? Eso solo te da una ciudad densa. Es difícil tener estos radios de servicios e infraestructura de los que estás hablando en una ciudad que está tan dispersa o tiene cajas de privadas o de fraccionamientos. Mira, ciertamente es para una ciudad densa. Van a decir, oye, que tú estás loco, ¿no? Esto es Europa. Bueno, sí, Europa se ha edificado sobre la ciudad muchas capas, ¿no? Es decir, alguna vez Europa fue más o menos dispersa y se han ido haciendo las capas. No conozco mucho de historia, pero alguna vez creo que un amigo chileno hizo este estudio y él nos contaba un poco esto, ¿no? Entonces, claro, ciertamente es para ciudades más densas, ¿no? Aquí hay que ver el tema de cómo poder hacer algo que nos dé el mismo impacto positivo en una ciudad dispersa. De entrada hay que empezar a contener un poco la mancha urbana, ¿no? El centro histórico, por ejemplo, pues ahí, imagínate, hay varios lotes que tú podrías hacer estas construcciones a cierta altura y tienes todos los servicios. Ahí puedes, todo lo que es el centro histórico, almacenas una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? O sea, digo, ni siquiera hacer edificios planta baja más. Estás hablando 3, 4 niveles, ¿no? Pues, planta baja más 3, ¿no? O sea, ni siquiera mucho más, ¿no? Entonces, y ahí tienes todos los servicios, pero claro, es un tema que no tengo la respuesta de cómo se podría hacer, ¿no? Es un tema que eso ya Sí, bueno, hablar de las situaciones ideales es difícil. Sí. Pero en ese sentido, ¿cómo diagnosticarías la situación actual de Mérida? Bueno, yo creo que al final es bueno que ya haya casos de éxito en primeros casos de éxito de edificios que ya están buscando ser más sustentables, ¿no? El hecho que tengas ya
el hecho que le des un área de oportunidad a poder desplazarte en bicicleta, creo que eso es importante. Que si está bien ejecutado o mal ejecutado, es otra cosa. Pero el hecho que tú ya tengas este tema, ¿no? Habría que, mira, es muy pronto para que yo te lo diga. Espero que en 10 años podamos ver realmente una ciudad pues como la que se está promoviendo, que es una ciudad sustentable, man. O sea, y esto requiere es una chambota, porque para empezar, los ciudadanos tenemos que estar inmersos en este proceso. En ese barco también. Porque somos nosotros lo que luego vamos a hacer que esto se mantenga sustentable, ¿no? O sea, al final es así, ¿no? Percibo un cambio de mentalidad, una evolución en esa mentalidad del ciudadano de generar menos desechos, de ahorrar también en situación de transporte, de hacer tramos más cortos. Y yo creo que, bueno, con esa visión podemos pensar hay varios emprendedores sociales y varias iniciativas también del gobierno, ¿no? El tema por ejemplo, de los puntos verdes, está todo dar, ¿no? O sea, te digo, hay varias, hay que ver cómo se están interactuando entre sí para hacer esta estrategia panorama más global, ¿no? Y hay, por ejemplo, los mercaditos de agricultores. Sí, ya cada vez hay más conciencia, ¿no? Cada vez hay más conciencia. Vamos a un corte, nos quedamos con esa idea, regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando en este último fragmento del programa con el arquitecto Juan Carlos Contreras, especialista en certificación sostenible y ciudades resilientes. Juan Carlos, para ir cerrando un poco este tema, como menciona Javier también durante el corte, las etiquetas, el greenwashing, a veces es un poquito difícil definir a una simple definición todos estos conceptos tan amplios, ¿no? Y saber si estamos siendo pues honestos o no con el comportamiento que estamos teniendo, ¿no? Tratando de ser conscientes. Sobre todo, Ángel San, Juan Carlos, que vemos que los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de otras fuentes de comunicación, siempre se inventan cosas para estar en boga, ¿no? Para estar de moda. Y traemos que el eco-living, el ecovillas, el green tal cosa, el sostenible, el sustentable, y tenemos una serie de sustantivos que no entendemos a veces si es mercadotecnia, si tiene un sentido. Tú en tu especialidad, ¿cómo puedes interpretar toda esta info? Es un tema complejo, ¿no? Lo platicaba yo con Ángel San. Del tema del camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? O sea, es decir, todos queremos el ideal de ser todo muy eco, pero bueno, muy eco, ¿hasta dónde? Porque ¿hasta dónde es mi aspiración a ser ecológico, no? En el tema, por ejemplo, de lo de estos conceptos eco-living, ecovilla y demás, mira, es un tema al final es un tema, vamos a llamarle de mercadotecnia, ¿no? Finalmente, porque pues no sé si para bien o para mal, cuando nosotros medimos algo, lo medimos siempre con temas más técnicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es tu mochila ecológica de este desarrollo en un año, no? Bueno, pues entonces ya de aquí vamos a ver qué tan ecológico eres, ¿no? O de dónde vienen todos tus recursos para poder dar de agua, energía, ¿no? O sea, toda esta parte, ¿cuál es tu impacto positivo o negativo en un proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, esos son como ciertos parámetros de medición para ver en dónde puedes tú hacer acciones o actuaciones para poder hacer cada vez más. Piensa que lo más sostenible es aquello lo que está pegado a lo más neutral, ¿no? Es decir, estoy acá y mi impacto es positivo, porque si yo necesito 3 litros de agua, estoy dando 6, ¿no? Porque lo utilizo 4 veces más, ¿no? Entonces, correcto. Ese es el tema es lo más cercano a lo neutral, ¿no? Y ya después viene lo regenerativo, es cuando doy yo más, ¿no? Aporto más. O sea, si yo necesito para vivir 3 tomates y 2 cebollas y mi huerto produce 5 tomates y 8 cebollas, o sea, yo no sé, o si después yo hago mi composta y la echo a mi patio, estoy regenerando el suelo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el tema de sostenibilidad creo que tiene que ir lo más pegado a lo neutral, ¿no? Que finalmente de eso se trata y a lo regenerativo. Entonces, habría que ver en el tema de estos conceptos muchas veces se asocia también lo eco a conservar los árboles, ¿no? Exacto. A poner paneles solares, ¿no? Entonces, pues, eco hasta cierto punto, pues paneles solares, pues sí, pues trabajan o sea, no es una energía, es una energía renovable, no son combustibles fósiles, pero pues los paneles solares también se fabrican de alguna manera, ¿no? Habría que ver. O sea, no puedo yo... se traen de algún lugar. No puedo yo tener un edificio energéticamente pobre y llenarlo de paneles solares, ¿no? Porque entonces... Lo ideal sería tener un edificio energéticamente
bueno para que yo pueda necesitar, pues, la cereza del pastel, pues son mis paneles. Exacto. Entonces muchas veces la gente lo asocia a conservar los árboles, a poner más áreas verdes, ¿no? Al tema de los paneles solares. Y entonces ahí empiezan el tema, pues como ya tengo todo, conservé todos mis árboles y puse mucho pasto, es verde. Pero claro, el pasto también es como un V8, ¿no? El pasto hay que echarle mucha agua para que... Es un camionetón. Completamente. Es un camionetón, hay que echarle mucha agua para poder... no sé si respondí a tu pregunta. Creo que sí, está clarísimo. Tener los parámetros para ver cuál es esta... Claro, había que empezar a exigir a estos conceptos o a estos proyectos, pues, oye, que te comuniquen con cuánta agua vas a vivir y con cuánta energía vas a vivir para que tú tengas datos de poder decir... Acá resumo algo que estás comentando bien interesante, que yo creo que el principio de cualquiera una de estas palabras que tiene que ver con esos conceptos verdes, llamémosle, entre comillas, es reducir el consumo. Claro. De todo, ¿no? De todo. De ropa, de gasolina, de alimento, de agua, de comprar cositas, meter pedidos con un clic al teléfono y que te lleguen paquetes todos los días. Sí, eso ¿no? Te digo, hay un campo de... mira, estamos todavía en pañales en este tema, hay mucho que explorar, hay mucho que descubrir. Estaba viviendo no sé, en algunas redes sociales, unos chicos en Argentina que hicieron una aplicación para poder recuperar los desperdicios de comida o los sobrantes de comida de ciertos comercios, ¿no? Y lo vendían a través de una aplicación pues tipo Uber, ¿no? Era comida en buen estado. Claro. Pero pues ¿qué pasa? Wow. Que estás tú aportando en ese sentido de oye, estás sacando 200 toneladas de residuos alimenticios en buen estado al día. ¿Por qué no haces tú una manera de cómo hacer un modelo de negocio alrededor de eso? Tú tienes muchos datos, Juan Carlos, y un dato que escuché, digo, no sé qué tanta certeza tenga, ¿no? Pero lo escuché la semana pasada y me brincó, es que digamos que una de las actividades más agresivas al medio ambiente, al cambio climático, es precisamente la producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? Por las grandes extensiones, la cantidad de agua, etcétera, que requiere. Y que el 40% de todos los alimentos que producen en el planeta se tiran a la basura. No sabría darte el dato, pero sí es una cantidad importante de alimentos, ¿no? de alimentos que se desperdician, ¿no? Es increíble. Sí. Es increíble, porque ¿no? Los estándares son tiempos tan cortos en los que se pueden consumir que bueno. Hay gente que a lo mejor en su casa a la semana tira todo lo que está en la nevera sin importarle cómo está. ¿Por qué? Porque por temor a que pueda estar descompuesto, ¿no? Yo he visto gente, Juan Carlos, que compró algo en el súper, lo probó, no me imaginé que no me gustó. No me gusta. Oye, en vez de que regalas, no, tíralo. Yeah. Sí, el tema de los alimentos es mira, al final el ser humano creo que somos hay que cambiar la ecuación. Somos chistosos, sí, somos chistosos, ¿no? Pero Juan Carlos, antes de irnos hoy me encantaría que nos platiques un poco. Hemos hablado de todos estos temas a una escala de ciudad, ¿no? De edificaciones, de vivienda también, pero ustedes tienen un lugar que se llama el Fab Lab, donde ponen a prueba muchísimo de lo que estamos hablando y otras cosas que no hemos podido meter en los puntos de hoy. El Fab Lab, a través de los años, porque ya tiene un rato y los felicito por eso, qué padre. ¿Qué tanto está experimentando? ¿Qué está haciendo con textiles, alimentos, diseño 3D, módulos constructivos, tecnologías para recabar información? Que eso es súper interesante. Sí. Mira, el Fab Lab, no sabría explicarte muy bien cómo... mira, tenemos el Fab Lab, que es como, realmente es un laboratorio súper padre, ¿no? Con gente muy, muy talentosa de diferentes áreas, ¿no? Y para nuestra desgracia o no, tenemos este perfil más de investigación, ¿no? Y lo cierto es que para investigar necesitas muchos recursos, ¿no? Recursos que muchas veces, pues, ahora mismo como está el país, pues no hay recursos como mucho para investigación y pues tú tienes que ponerlo, pues, como vayas sacando de tu bolsa, ¿no? Y por otra parte tenemos también la asociación civil que es Fab City Yucatán, ¿no? Todo surge a través de ese movimiento de conocimiento compartido a través del MIT, los Fab Labs, ¿no? Y el caso es que nos hemos posicionado en ese sentido, pues como un Fab Lab importante a nivel nacional y porque siempre estamos metiendo desorden, ¿no? Y bueno, y entonces vamos aprovechando las oportunidades de proyectos para buscar proyectos que nos permitan tener un poco más de conocimiento de algún tema, ¿no? Como este tema, por ejemplo, en algún lado, por ejemplo, un estado de la República, pues se ayudó a implementar el tema de agricultura, pues por acuaponía, hidroponía, ¿no?
Entonces se diseñan todos pues vamos a llamar los dispositivos para que esto suceda, porque bien tú lo puedes comprar, ¿no? Pero la idea de un Fab es que tú lo puedes hacer con software, hardware, un grupo de expertos, ¿no? Entonces hemos trabajado en el tema de ayudar a montar esto. Luego está el tema de los nodos productivos que tiene que ver con la alimentación. El tema de los plásticos, ¿no? Se habla mucho del concepto de economía circular, ¿no? Pero es como darle un nuevo nombre a reciclar, ¿no? El tema de la economía circular es mucho más complejo, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, de cómo tú haces, de entrada, cómo haces un producto o un servicio que dependa cada vez menos de recursos o materia prima, ¿no? Cómo tú lo diseñas para que pueda mantener un ciclo abierto en el tiempo, ¿no? Pues tienes un componente de diseño muy importante, un tema de ingeniería muy importante, un tema de tecnología muy importante, y luego pues posicionarlo en un mercado y luego ver cómo lo vas a poder mantener otra vez en tu ciclo productivo, ¿no? Y en ese sentido estamos explorando con el tema, pues, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? Y no es algo que nos estemos inventando. Nosotros vemos alguna iniciativa que nos atraiga y digo, vamos a ver qué implica hacerlo, ¿no? Pues compramos las máquinas, empezamos a titular el plástico, mandamos a hacer los moldes, pensando en empezar a entender todo esto de qué va, porque hay mucho así, ¿no? Entonces ya luego se va haciendo un poquito más grande la escala. Pues estamos con lo del Fab Móvil, ¿no? Pues vamos dando ¿Qué hace el Fab Móvil? Pues el Fab Móvil, pues ahorita mismo es más como un tema educativo, ¿no? Sí. Baja ciertas... Atendiendo también a los niños. A los porque niños. hablamos de cierta parte de la población, profesionales o profesionistas, pero no hablamos de los niños, y es parte de la educación que hace falta para que tengamos esa conciencia. Creo que los niños tienen que ser, digo, si tu cartera o el tema dinero no alcanza para o sea, digo, es el motivo por el cual no haces mejores cosas a nivel sostenibilidad. Los niños lo tienen que ser, ¿no? O sea, imagínate qué mundo estamos dando. Mi hijo tiene 4 años. 2 años se ha pasado encerrado. O sea, la mitad de su vida ha estado confinado, ¿no? En una escuela en la pantalla. En una escuela en la pantalla. Y lo que viene, ya sabes, imagínate que luego en 5 años haya un tema crisis climática. O sea, solo pensar eso me funde, ya sabes. Al menos enseñarles el tema de, oye, ¿cómo podemos tener, o sea, que ellos sean cada vez más conscientes de que podemos cultivar nuestros propios alimentos, el huertito, o sea, intentar, digo, nuestra infancia fue diferente, está claro, ¿no? Sí. Pero los niños tienen que ser el motor de este cambio, ¿no? Y sí, que también, Juan Carlos, nos tocó hacer huerto y hacer las semillas y sembrar el árbol frutal en el patio de la casa o del abuelo, ¿no? Entonces, sí, nuestra infancia fue completamente diferente, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa este tema del mundo que estamos ayudando a construir, ¿no? Entonces, y en el caso de los niños, pues fíjate que allí, pues Ileana, que tú sabes que es parte fundamental. Saludos a Ileana, sí. Ella es la que tiene la visión ya de todo esto, y el tema de los niños siempre ha sido un punto fundamental, ¿no? Entonces, ahí, cómo mostrarles, ¿no? Meterles esta semillita de que pueden ellos crear cosas, construir cosas, y que no lo tienen que hacer de una manera arcaica, sino que hay máquinas que le ayudan a esto, las impresoras 3D, las CNC. Usar la tecnología en favor de esta situación. Exacto, ¿no? Entonces... Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, hay que hacer otra charla. Me gustaría seguir, porque esta parte de los niños y esta preocupación genuina, ¿no? Que nos platicas, pues compartirla con todos y decir, vamos a hacer lo mismo con nuestros más cercanos, para compartir esta conciencia y estas actividades y que todos sepamos hacerlo. Antes de irnos, Juan Carlos, ¿con qué te deja el programa de hoy? Pues mira, me deja aquí ahora sí con muchas ideas en la cabeza que me hubiera gustado tocar y pensar que vamos por el buen camino todos, ¿no? Es decir, que ustedes abran estos espacios de oportunidad para poder tocar estos temas, de intentar aclarar estos temas, estos mitos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Me quedo con la idea de que el camino al infierno no tiene que estar plagado de buenas intenciones, sino que tiene que estar... Hay que chambear, sí. Excelente. Nos quedamos con eso. No olviden, estamos en Instagram y en Facebook como Más y Arquitectura. Pueden escuchar el podcast en Spotify, verlo en YouTube. Y pues nada, los esperamos el siguiente miércoles con Más y Arquitectura. Javier Alonso y un servidor, Ángel Sánchez. Juan. Nos vemos hasta la próxima.